Damos gloria y honra a Dios. Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Vamos a ir a la palabra de Dios para mirar un tema maravilloso que por supuesto lo encontramos en las Sagradas Escrituras y esperamos y confiamos en el Señor que va a ser de gran bendición y edificación para nuestras vidas. Va a traer exhortación, consolación, confrontación, que siempre es importante que nosotros entendamos y comprendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros y que quiere formarnos cada día y que quiere tratar con nuestras vidas para el bien nuestro, para la gloria de Dios. Quiero invitarle para que me acompañen y estemos atentos para la gloria y la honra de Dios a mirar este tema. El tema que vamos a tratar es palabras de refrigerio. Y quiero que empecemos con 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 23. Para que podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña, para que podamos comprender y entender que es la palabra la que nos confronta, que es el mismo Señor Jesucristo el mayor testimonio para la gloria y la honra de nuestras vidas y el mayor ejemplo. Entonces quiero que me acompañe en 1 de Pedro, el capítulo 2, vamos a mirar como base fundamental el versículo 23. Y si nosotros profundizamos este tema, vamos a encontrar muchos textos que nos hablan de la actitud, el comportamiento, las respuestas y la manera de hablar del Señor Jesús. Y en muchas ocasiones vemos también textos relacionados con otros hombres y mujeres que nos instruyen a través de la palabra para que nosotros podamos seguir sus pisadas para ser de bendición los unos para los otros. Mire lo que dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Esa cita bíblica que la encontramos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23. Y es interesante lo que la palabra de Dios dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. La Biblia nos enseña que no paguemos a nadie mal por mal. Eso dice las Sagradas Escrituras. Y que si te dan en la mejilla derecha, pon la izquierda. No solamente se refiere a una situación de pronto bochornosa que en determinado momento acontezca, que alguien atrevidamente logre lanzar un golpe en la cara de uno de nosotros, sino ante todo en el desprecio que muchas veces la gente puede llegar a hacernos, literalmente, puede ser a nivel, lo digo muy respetuosamente, en determinado momento a nivel de familia, familiares, parientes, a nivel del núcleo social, del núcleo cristiano, en el núcleo empresarial, laboral, académico, en fin. Pero nosotros debemos de sabernos comportar. Día tras día debe de mejorar nuestro comportamiento, debe de mejorar nuestra actitud, y para que eso acontezca en su vida y en la mía, nosotros debemos depender 100% de Dios, su palabra y la guianza del Espíritu Santo, y tomar como base fundamental el ejemplo del Señor Jesús. Mire lo que dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no les pagaba de la misma manera, no se igualaba a ellos. Lamentablemente, la tendencia del ser humano es a no dejarse, a que si de pronto alguien le ofende de palabra, entonces responder de la misma manera. Y es donde nosotros debemos de entender y comprender por la misericordia de Dios que no debe ser así. Al Señor Jesús, ¿cuántas veces no lo vituperaron? Le llegaron a decir que era el príncipe, que por el príncipe de los demonios él echaba fuera a Satanás, a los demonios. Tremendo. Y entonces dice la segunda parte: cuando padecía no amenazaba. Y es necesario, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de padecer. A veces una persecución, un desprecio, una calumnia, una injusticia, una injuria, una ofensa. Pero dice la palabra de Dios: cuando padecía no amenazaba. ¿Y qué es lo primero que el ser humano trata de hacer? Y a veces como cristiano se cae en ese error.
de amenazar a la otra persona. Cuando estamos hablando de amenaza, no tiene que ver directamente con quitarle la vida. Es una amenaza, pues le voy a decir al patrón que usted también hizo tal cosa, y se forma un conflicto, se forma una discusión, se forma un pleito, una disensión, se levantan enemistades, y la Biblia dice: bienaventurados cuando digan todo mal contra vosotros, mintiendo. Pero cuando la actitud nuestra es la que lleva a provocar el comportamiento incorrecto de la otra persona, los culpables somos nosotros, no hay nadie más. Que la tendencia del ser humano es echarle siempre la culpa a otra persona o buscar un culpable. Y triste, lamentablemente, eso se vio desde el huerto del Edén. Y en la vida actual lo vemos. A veces en el hogar suele suceder que el esposo le echa la culpa a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, en vez de cada uno aceptar su error, dialogar y reconocer que se equivocó, reconocer que la actitud que tuvo o la respuesta que dio no fue la más indicada. Dice: sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si hay alguien que juzga con justicia, es nuestro Dios. Por eso la Biblia dice: no os venguéis vosotros, dejar lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago o el precio. Es importante que nosotros, aunque a veces es necesario defendernos, porque bíblicamente encontramos que Jesús en determinado momento lo hizo, pero la mayoría de las veces Jesús cayó. Y cuando Jesús presenta, como el apóstol Pablo, una defensa, lo hace para dejar algo estipulado allí, algo, un precedente, gracias, gloria a Dios, un precedente. Pero siempre Dios nos llama es a la humildad. La soberbia tiene que desaparecer de nuestras vidas, la arrogancia, la prepotencia, el orgullo, la altanería, la grosería. Todo eso tiene que erradicarse totalmente de nuestra vida. No debe quedar ni una molécula, si se puede llamar así, ni un rastro de todo ese comportamiento. Porque estamos viendo bíblicamente lo que la palabra nos está enseñando. Que en vez de ponernos a contender, en vez de ponernos a defendernos nosotros, dice: si nos encomendaba la causa. Si esto lo hizo el Señor Jesús, siendo Dios, que permitía y le dejaba todo a que el Padre tomara la justa decisión, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Encomendar la causa. ¿Hay injusticias? Lamentablemente sí, a veces a nivel de membresía, a nivel ministerial, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social, gubernamental, empresarial, sí. Pero a veces nosotros cometemos el error de tomar las armas nuestras a nuestro parecer, a nuestro modo de ver las cosas y actuar o defendernos. Entonces, aquí nos deja muy claro, y quiero leérselo una vez más: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y por eso es importante que nosotros podamos entender, para la gloria y la honra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿cuál es la respuesta indicada que debemos dar en determinado momento? Vamos a tener en el desarrollo del tema y vamos a mirar. Pero antes de eso, quiero compartirle algo muy importante para que lo analicemos en nuestras vidas. Y dice: una respuesta amable significa responder de manera cortés y cálida. No, es importante que entendamos que una respuesta amable, y recuerde que la amabilidad es un fruto del Espíritu. Lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Una respuesta amable significa responder de manera cortés y cálida y considerada, buscando complacer y calmar la situación. Dijo alguien por ahí: no echarle más leña al fuego. Pero desafortunadamente hemos cometido el error, y aún se comete el error, de nosotros mismos tomar juicio por nuestra cuenta,
o de responder o no quedarnos callados, y hemos pecado y hemos fallado y hemos enlodado el evangelio y nuestro testimonio con esa actitud. Porque es que yo no me dejo, porque es que es injusto, y peleamos, y a veces podemos tener la razón, pero lo mejor es hacer lo que nos recomienda o lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo? Encomendaba la causa al que juzga justamente, al Dios de los cielos. Y dice, implica usar palabras suaves, respetuosas y comprensivas, especialmente cuando la situación es tensa o la persona está enfadada. Pero, ¿por qué suele suceder que a veces entre nosotros, aún en el hogar, en vez de calmar la tempestad, se alborota? Porque si hay un desacuerdo, en vez de esperar que se calme la tormenta, de un lado la otra persona, entonces atiza el juego, como dicen por ahí. Y es donde nosotros debemos de ser mediadores. Recuerde que la palabra nos lo enseña, ¿sí? Y es importante que nosotros lo comprendamos para la gloria y la honra de Dios. Que nosotros debemos de ser pacificadores. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Eso es lo que debemos de ser nosotros. Entonces, también debemos de ser cortés, mostrar respeto y buenos modales en la forma de hablar. No quiere decir que porque de pronto no tengamos títulos, que porque pronto no tengamos, en algunos casos hay personas que no terminaron la primaria o el bachiller o no tienen una carrera, pero debemos nosotros de entender que hemos de mostrar respeto y buenos modales en la forma de hablar. Miren lo que le dijeron al apóstol Pedro cuando arrestaron al Señor Jesús. Dice, hasta su forma de hablar lo divulga. Si no me equivoco, así dice la palabra de Dios. Hasta su forma de hablar lo divulga. Y a nosotros nos deben de conocer por nuestra forma de hablar. No por solamente decir amén, gloria a Dios, aleluya, sino por lo cortés que tenemos que hacer, por hablar con respeto, por tener buenos modales y en la manera de hablar. Sabe que a veces se ha perdido, o a veces no, se ha perdido, se perdió, está muy perdido, lamentable y tristemente, en medio de nuestra sociedad, la urbanidad de Carreño. En nuestro tiempo nos enseñaron la urbanidad de Carreño, y qué bendición de verdad. Uno pedía permiso, uno decía, saludaba, pero hoy en día lamentablemente la gente ni a través de estos medios saluda. Oiga, tremendo, cuando es tan sencillo reportarse, y lo digo con todo respeto y espero que lo tomen en el amor de Cristo. Pero, y se lucha hoy en día en medio de la sociedad con una generación que triste y lamentablemente tiende a desaparecer los buenos modales, los buenos hábitos y el respeto. Pero no solamente hay que ser cortés, sino que hay que tener calidad, expresar afecto y simpatía, crean una atmósfera agradable, o un ambiente, o lo que la gente dice, rompamos el hielo con la calidad, ¿sí? Pero hay gente que llega a un lugar y no saluda. Aún en la calle muchas veces se saluda a una autoridad y no responde. Toca saludarle 2 o 3 veces y hacerle notar de que se le está saludando para que responde. Aún triste y lamentablemente se tienen experiencias con personas que son docentes, que se les han embolatado los principios y no saludan. Y entonces, ¿qué podemos enseñar? Si aunque hablemos de respeto, de modales, no estamos nosotros poniéndolos en práctica. Pero bueno, también debemos de ser considerada, nuestra forma de ser tiene que ser considerada, tener en cuenta los sentimientos y el contexto de la otra persona antes de responder. Por eso la Biblia dice, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, para hablar, ¿no? No, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces mire cómo nosotros lamentablemente hemos fallado en esa área.
y estamos fallando. Y le pedimos perdón a Dios y le pedimos que nos ayude. Porque es que somos embajadores del reino de los cielos, del evangelio de Cristo, del Rey de Gloria. Y es importante que siempre vayamos a la palabra. Pero también tenemos que ser en determinado momento suave. Evita palabras duras, agresivas o que puedan herir utilizando un tono calmado y pacífico. Ay, pero aquí es donde la falla está un poco más grande. Porque es que yo soy la autoridad, porque es que yo soy el jefe de la casa, porque es que yo soy el esposo, dicen algunos, y entonces aquí se hace lo que yo diga, y es como yo diga, y si no, qué equivocados estamos y hemos estado, y si no nos corregimos, que Dios tenga misericordia de nosotros, pero nosotros debemos de ser entendidos para la gloria y la honra de Dios, que debemos de evitar palabras duras. Recuerde que la Biblia dice, con misericordia y con verdad se corrige al pecador. Seguimos, pero también debemos de complacer, buscar satisfacer las necesidades o expectativas de la otra persona, mostrando disposición a colaborar. Escuchemos a la otra persona. Nosotros no somos dados a ser buenos receptores, ¿sí? Sino que nos gusta es que hablar y hablar y hablar. Y no es malo, pero todo tiene su tiempo. Y qué bueno poder escuchar a la otra persona por qué actúa así, a qué se debe, qué pasa. Porque tal vez debemos de calmar, disminuir la tensión o el enojo, ayudando a la persona a relajarse o a encontrar una solución. En resumen, una respuesta amable es una respuesta que busca crear una conexión positiva, reducir conflictos y promover la paz y la comprensión. ¿Usted no cree que eso hace falta en medio de una gran parte de la iglesia? En medio de mucho hogar, en medio de la sociedad. Claro que sí. Desafortunadamente, así nos duela, pero es la gran realidad y la gran verdad. Yo quiero que me acompañe a Proverbios, el capítulo 15, versículo 1, por favor. Miren lo que dice la palabra del Señor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué sucede cuando lamentablemente hay una discusión? Y por eso aquí nos dice calmar, disminuir la tensión o el enojo, ayudando a la persona a relajarse o a encontrar una solución. En resumen, una respuesta amable es una respuesta que busca crear una conexión positiva, reducir conflictos y promover la paz y la comprensión. Por eso dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces es mejor callar y esperar que la tensión pase. A veces es mejor darle la razón a la persona desde que no sea concerniente al pecado. Ojo con eso, porque eso sí no podemos hacer jamás, alcahuetas del pecado, no, hermano. Pero tampoco podemos ser personas que van a destruir la obra de Dios. Ahora, un momento, como lo hemos dicho en otras veces en Reflexión de Bendición, donde tocará llamar la atención públicamente para que los demás teman. Pero eso no es de todas las veces, ni puede ser de todas las veces. Habrán momentos, como pasó, y se lo repito, una vez le tocó hacer al apóstol Pablo con Pedro, como le tocó hacer a Pedro con Ananías y Zafira, y así sucesivamente. Varios textos de la palabra encontramos que tocó en determinado momento actuar. Pero la palabra de Dios dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, la palabra que contradice, que entra en contienda, así se tenga la razón. Siempre nosotros debemos de entender y comprender que la idea de un diálogo, aún de una discusión, es poder llegar a conciliar a un acuerdo. Y si realmente se ve que no se puede, es mejor retirarnos amablemente
Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. En ninguna manera, por supuesto que no. Pero como Dios nos llamó fue a paz, a armonía, a estar gozosos, ¿sí? Entonces, si no se puede llegar a un acuerdo con la persona, y si se da acuerdo que es difícil, pues bueno, cada uno tomará su rumbo, su lugar, pero siempre procurando quedar amenamente, con un corazón sano. No se pudo seguir con la relación sentimental en algunos casos. Bueno, se ayunó, se oró, se dialogó, se buscó ayuda y esto. Bueno, a paz nos llamó el Señor. Y la Biblia dice, si el incrédulo se separa, aunque no es el tema, pero siempre buscando que a pesar de que haya una rotura, una separación en una sociedad conyugal, en una sociedad laboral, en una sociedad, a nivel de comunidad cristiana, en fin, siempre tiene que haber el respeto y la expresión nuestra debe ser amable. Que Dios nos ayude cada día para la gloria y la honra de Dios, para cumplir el propósito de Dios, no el nuestro ni el de otros, sino el propósito de Dios. Entonces recordemos que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así tengamos la razón, pero si contestamos ásperamente, se va a provocar a la otra persona y se va a herir. Y hay personas que tienen heridas en el corazón, que aunque se congregan, están heridas. Porque en determinado momento el líder usó una palabra áspera que creyó y uno consideró que esa era la palabra correcta y la soltó. Por eso el púlpito es un lugar de respeto y es donde únicamente se debe de usar para predicar la palabra, el mensaje, un mensaje que confronte, que exhorte. Una cosa muy diferente es que en medio de la enseñanza Dios coloque palabras en nuestros labios para hablarle específicamente a un grupo de personas o a una de ellas, y el mismo Espíritu Santo se encargará de confrontarle y de hacerle que reaccione, que medite y que tome la mejor actitud. Pero es importante que nosotros, en cuanto depende de nosotros, dice la palabra de Dios, estar en paz con todos. Que no se pudo, está bien, llegamos hasta aquí, procuremos hacerlo de la mejor manera y no le demos lugar a malos entendidos. Y si ha habido y hay un malentendido, pues llamemos a la persona, porque bíblicamente Dios nos dice, si tu hermano pecare con ti, ve y búscale. Si usted considera que yo he pecado con usted, búsqueme, escríbame a través de las redes sociales, y si lo he hecho, perdóneme por favor, pero siempre debe de haber y debemos de buscar un diálogo ameno, porque es que somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Acaso no nos preocupamos cuando un miembro de nuestro cuerpo se siente adolido o se lastimó o le resultó algo ahí? Procuramos curarlo, procuramos tratarlo, procuramos protegerlo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos los que somos parte de la iglesia. No son las paredes donde nos reunimos o los lugares donde se asisten, no. Son congregaciones, son salones, son lugares donde debe haber reverencia y respeto, por supuesto. Pero donde mora la presencia de Dios en nuestra vida, y debe ser en nuestra vida, que nos visita cuando nos reunimos, amén, que invocamos su nombre, su presencia y tu poder, lo adoramos, lo exaltamos, amén, gloria a Dios. Pero hemos de entender que nosotros somos valiosos. Miren que somos tan valiosos para el Señor, para el Dios Todopoderoso, que dio a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Tremendo. Y el Señor Jesucristo derramó su sangre en su totalidad para limpiarnos del pecado y la maldad. ¿Qué tanto amor ha demostrado Dios y el mismo Señor Jesucristo, que dio hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario? Y no solamente eso, que después de que ascendió, dijo que no nos dejaría huérfanos, que enviaría al Consolador, que es el que está con nosotros. Y si el Espíritu Santo, el Consolador, no nos redarguye a que nuestro comportamiento no está correcto, no es indicado, entonces nos estamos engañando
engañando a nosotros mismos. Hemos sido engañados y estaríamos engañando a otros. Pero debemos de corregirnos. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la ha venido perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte. Un capítulo más adelante, capítulo 16, versículo 24. Miren lo que dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que lamentable y tristemente un miembro del cuerpo de Cristo ha pecado, ha vuelto atrás? A nosotros nos duele, debe ser un dolor mutuo. Nos duele que haya pisoteado la sangre de Cristo, primero que todo, que haya vuelto atrás, que se haya contaminado, que después de haberlo trasladado el Señor, el Dios Todopoderoso, del reino de las tinieblas al reino de la luz, haya vuelto al reino de las tinieblas. A nosotros nos debe doler como miembros del cuerpo de Cristo, porque la Biblia nos enseña que si un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todo el cuerpo se duele. Aunque hay personas que no se duelen, y eso lo podemos mirar en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia y se fue y lo gastó mal gastado, vivió perdidamente, y cuando ya no tenía un solo peso, entonces alzó sus ojos al cielo y dijo: ¿qué haré? Ya sé, volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no esperó que su hijo llegara, sino que salió a su encuentro y lo abrazó y mandó a matar el becerro más gordo y más grande. Hizo fiesta, le mandó a colocar vestidos nuevos y un anillo y se regocijó. Pero llegó la cereza marchita al pastel, su hermano, molesto. No se gozó porque su hermano había vuelto, sino se molestó porque le hicieron una atención, porque la misericordia y la gracia de Dios se manifiesta. Así suele acontecer muchas veces cuando alguien regresa a la congregación o a ser parte de la iglesia porque lamentablemente se había apartado y había pisoteado la sangre de Cristo. Él había tenido por inmunda con su actitud y su comportamiento. En vez de gozarnos y deleitarnos, muchas veces hay muchos que se incomodan y se molestan. Y si era una persona que desempeñaba un cargo en la congregación, dice: ahora que te volvió, me va a mover la silla, me va a correr, y se preocupan es por eso, en vez de regocijarse en que esa persona volvió, que va a ser nuevamente parte del cuerpo de Cristo. Mire, todos nosotros somos reemplazables, ninguno somos indispensables, pero somos necesarios en el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice que Él nos puso, Él mismo nos puso a cada uno en particular como Él quiso, y el Señor, en la posición que Él lo puso a usted y que me puso a mí, sabe que ahí somos necesarios, sabe que ahí somos de bendición y sabe que ahí debemos de estar. Pero cuando esa persona lamentablemente toma la mala decisión de alejarse del Señor, del miembro del cuerpo de Cristo, debemos de sentir dolor. Y se debe hacer lo que la palabra del Señor dice. Que aquel que tenía las 100 ovejas, ¿cuántas dejó? 99. Y se va a buscar la que se había perdido. Y dice que luego que la encuentra, la toma en sus brazos, la sube a sus hombros para evitar que el lobo la ataque. Pero antes de eso, ¿sabe qué hace? Le venda las heridas. Pero en algunos casos, lo digo muy respetuosamente, vuelve una persona a la congregación, hicieron servidor, qué bendición, pero ahora lo montan al altar al otro día, o a los 8 días, o al mes. No, dejemos que Él venga, curémosle esas heridas a la luz de la palabra, démosle palabra de aliento, ayudémoslo para que se afirme en el Señor. Dejemos que Dios, a través del Espíritu Santo, haga su obra en su vida, en su momento, en su tiempo, volverá nuevamente a retomar el servicio. No le ayudemos a Dios.
Si estemos pendientes de las personas, aún recién convertidas o de las que lamentablemente se han apartado, pero que han vuelto. Sí, claro, estemos pendientes. Tratémonos con amor, con respeto, estemos ahí para ayudar, pero dejemos que la obra la continúe Dios. Mire lo que el apóstol Pablo dice: Apolo sembró, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dejemos que sea Dios el que obre en la persona. Dejemos que el Espíritu Santo le redarguya. Por eso aquel hijo pródigo toma la decisión y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hecho tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Cuando la persona se humilla delante de Dios y del líder, porque así lo hizo representando al papá, entonces viene el tiempo de restauración, el momento de restauración, y luego de la posición y de la exaltación. Pero es importante que nosotros permitamos que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga la obra, se glorifique. Hagamos nosotros los que nos compete hacer, con amor, con la guianza del Espíritu Santo, con una blanda respuesta. Quita la ira, mala palabra áspera hace subir el furor. Panal de miel son los desdichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Miren lo que pasó con David cuando pecó. David no se arrepintió inmediatamente de su pecado. ¿Sabe qué hizo David? Planeó matar a Urías Eteo después de haber adulterado. Y después de que se dio cuenta que vino el fruto de ese adulterio, fue un embarazo. Entonces él quiso solucionar las cosas a su manera. Y entonces planeó matar y mató finalmente a Urías Eteo, porque él fue el actor intelectual de ese homicidio. Aunque lo mataron los enemigos, pero él planeó, fue el actor intelectual de ese homicidio. Recuerden que cuando lamentablemente hubo ese adulterio, aquella mujer Betsabé, ¿qué hizo? Se purificó y se fue para su casa. Pero David no. Pero ¿sabe qué hizo Dios en su misericordia? Tomó al profeta Natán y le expuso una parábola, una anécdota, y le narró un evento que había acontecido. Le dijo que un hombre que tenía muchas ovejas, pero había uno que tenía una sola corderita, y le llegó visita, y aquel hombre, en vez de tomar una de todas las corderas que tenía, tomó la cordera del vecino y la sacrificó para atender a la vecina. La reacción del rey David, escúcheme, del rey David fue: el tal hombre tiene que morir. Porque lamentablemente esa es la reacción del ser humano: explotar cuando la cosa no es con uno. Por eso la Biblia nos enseña, dice, que hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. Si fuera nuestro lugar, que hubiéramos pecado, que hubiéramos fallado, ¿cómo nos gustaría que nos dijeran las cosas? ¿Cómo nos gustaría que nos reconciliaran con el Señor? Señalándonos, condenándonos, enjuiciándonos. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que manifestó su gracia a través del profeta Natán. Y cuando David se ve confrontado porque Natán le dice: ese hombre eres tú, de una vez la conciencia actuó en David y él sabía de qué le estaba hablando. Y dijo: ruega a Dios para que mi pecado sea perdonado. Y la gracia se manifestó inmediatamente de Dios. Y dijo: ya Dios te perdonó. Y por eso la Biblia nos está enseñando: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Es importante que nosotros cada día aprendamos a tratar a los miembros de nuestra familia, a la esposa, a los hijos, que a veces no es fácil, que a veces se puede presentar una discusión, no estamos exentos, pero hay que ir mejorando día tras día, y hay que no usar palabras ofensivas, y menos que esto pase, digo alguien por ahí, de castaño a oscuro, sino al contrario, que haya viendo cada día más claridad
para la gloria y la honra de Dios y podamos ser mejores en el amor de Cristo. Y para concluir, vamos a ir a Proverbios 25:11 y miramos esta reflexión. Mire lo que dice Proverbios 25:11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No la que yo quiero decir, no la que el otro quiere escuchar, sino como la que conviene de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento, de acuerdo a lo que ha acontecido. Por eso siempre es bueno que nosotros procuremos usar siempre en un alto porcentaje la palabra de Dios. Y que en vez de que sean nuestras palabras, porque nuestras palabras, en nuestro conocimiento y sabiduría humana, podemos herir a la persona o podemos confundirla. Pero si nosotros vamos a la palabra y le decimos hermano, hermana, amor, esposa, hijo, mire lo que dice la palabra. Es la palabra lo que lo dice. Si la persona quiere discutir con Dios, no se lo aconsejo, pero es diferente. Pero que nosotros podamos hacer lo que la Biblia dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Como conviene a quién? Vuelvo y le digo, ¿a mí? No. ¿Como conviene a la persona? No. Como conviene restaurar esa vida para la gloria de Cristo. Como conviene que ese miembro del cuerpo de Cristo siga siendo parte de allí del cuerpo de Cristo. Como conviene, porque Cristo murió por los pecadores. Entonces que esa alma no se pierda, es lo que conviene, sino que esa alma lo que conviene es que vuelva, que se restaure, que se afirme, que se levante. No todas las veces hay que usar el azote. Usted ve que en determinado momento el Señor Jesús cogió y les volteó las mesas a los cambistas y les dio hasta fuerte. Lo narra uno de los evangelios. Y se enojó el Señor, por supuesto. Pero usted no lo ve que lo siguió haciendo. Ni vuelve a leer en ninguno de los evangelios que lo hizo repetidamente o en diferentes circunstancias. No, porque hay momentos que ameritan ciertas situaciones, pero también hay momentos que ameritan otras. Miremos ese caso, cuando le trajeron al Señor Jesús la mujer adúltera. ¿Quiénes lo trajeron? Los fariseos. Y es lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque hay veces es fácil acusar a otra persona, porque nosotros no estamos en la condición de esa persona, pero hay otras condiciones en nosotros que esa persona no tiene. Y fue lo que aconteció ese día, en ese momento. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sabe qué le dijeron los fariseos al Señor Jesús? Hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Yo siempre me he dicho, ¿y por qué no trajeron al hombre? Bueno, punto aparte, dejémoslo por ahora ahí. Y la ley dice que tal mujer debe morir apedreada. ¿Tú qué opinas? Fueron a hacerle una pregunta al Señor Jesús sarcástica para provocarle o para tentarle y para medir su reacción. Pero mire lo que hizo el Señor Jesús. Respondió, como dice aquí la palabra, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Y entonces el Señor Jesús no fue, como él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. No se fue en contra de la ley, ni fue a acusarlos a ellos, ni defendió a la mujer, sino que simplemente les dijo lo que convenía que ellos escucharan para la restauración de esta mujer y para que el ministerio del testimonio de Jesús se mantuviera. La respuesta fue: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántas piedras le cayeron a esa mujer? Ni una. ¿Por qué? Porque la conciencia les acusaba. Que aunque ellos sorprendieron a esta mujer en el acto mismo del adulterio, muy posiblemente alguno de ellos también había adulterado o habían hecho otras cosas que ameritaban ser apedreados. Por eso es importante que nosotros, que Dios en su misericordia nos ayude y que nosotros nos dispongamos a cambiar nuestra actitud, nuestra manera
de responder, nuestra manera de actuar, de comportarnos, porque a veces creemos que tener la razón es suficiente, o decir la verdad como a nosotros nos parece está bien. Y resulta que muchas veces se ha hecho daño, hemos hecho daño al decir una verdad, y no es que no haya que decir la verdad, hay que decirla, que hay que saberla decir, sí, para edificación, exhortación, bendición, confrontación y consolación. Amén. Que es verdad que a la gente le va a molestar la verdad porque la verdad incomoda, es cierto, pero usted y yo salvamos nuestra responsabilidad delante de Dios y de las personas que hemos dicho la palabra, como dice acá. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No como que me conviene a mí decirla, no como le conviene a la persona escucharla, sino como conviene al plan de salvación, como conviene para no perder un hogar, como conviene para no perder un hijo o que haya un conflicto mayor. Por eso dicen por ahí que es mejor un mal arreglo que un pleito largo. Y terminamos con Colosenses capítulo 4, versículo 6. Conclusión del tema. Miren lo que dice. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Escúcheme. Le recuerdo lo que Dios le dijo al suegro de Jacob cuando él determinó salir con sus hijos, su familia y sus posesiones, y él se enojó tanto porque Jacob tomó esa determinación de irse, y Dios le habló a través de una visión, de un sueño, le dijo: cuídate de hablar descomedidamente a mi siervo. Oiga, tremendo. Mire que Dios se preocupa que el trato para nosotros sea el mejor. Y aquí nos lo confirma, dice Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia. No con la alcahuetería del pecado, no lo confundamos, por favor. Sazonadas con sal. Ahora no es que va a poner a cargar sal y a echarle sal a la Biblia, ojo con eso, tenga cuidado. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice la Biblia, vosotros sois la sal del mundo. ¿Y para qué la sal? Para curar, para sazonar, para conservar, para condimentar. Hasta en lo secular sirve. Pero es importante que la palabra de Dios nos esté diciendo, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, que siempre vayan respaldadas para sanar, con la misma palabra, para restaurar, para libertar, para transformar. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No todos los mismos eventos, no todas las mismas situaciones se pueden medir con la misma regla. No a todos se les debe contestar de la misma manera. No todos tienen el mismo carácter. Hay una persona que terminalmente usted le puede hablar duro y fuerte y lo va a aceptar, y para esa persona es normal. Pero hay otra persona que usted le puede decir o le va a decir las cosas de la misma manera y la va a herir. Y la va a hacer sentir mal. Dígame que uno va aprendiendo en el transcurso de la vida, del servicio a Dios, de medio de la sociedad, de la hermandad, a cómo debe corregirse. Y muchas veces hemos tenido que decirle: Señor, perdónanos y ayúdanos, pero queremos ser mejores cada día, porque debemos de llegar a la estatura de Cristo, no a la estatura de otra persona, ni a la misma nuestra, sino a la estatura de Cristo. Y no es en poder y en sanidades y milagros, gloria a Dios por todo eso, porque es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, pero en esa humildad que la caracterizaba al Señor Jesús. Y termino con esto, miren lo que dice la Biblia: sed mansos y humildes de corazón. Dice el Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy, miren la afirmación que hace. Hace una recomendación: aprended de mí, y hace una confirmación, que soy manso y humilde de corazón. Que Dios en su infinita misericordia nos ayude para cada día mejorar, y para que podamos decir como el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Oremos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por esta palabra, por este mensaje que nos ha exhortado, consolado, confrontado, por esta palabra, Señor, que nos ha hecho estremecer. Te pedimos que nos ayudes y que tú seas glorificándote con poder y con gloria. Que tú seas obrando de una manera especial, poderosa y gloriosa. Que la unción gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando. Señor, ayúdanos, Dios del cielo. Perdónanos por las veces que hemos herido a otras personas, no solamente del núcleo familiar, del hogar, de la congregación, sino en medio de la sociedad. Perdónanos por las veces que hemos usado palabras duras, Señor amado, que hemos lastimado, que hemos herido a otros, Dios del cielo, Señor, porque a veces han sido como la espada que daña, que hiere. Ayúdanos a ser restauradores de portillos, ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a ser esas personas que promovemos para la gloria y la honra de tu nombre a través de tu palabra, el mensaje, Señor, que comporta, que alienta, que edifica, que bendice y que restaura. Te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por sanar esos corazones que en determinado momento fueron heridos por unas palabras nuestras, Señor amado. Gracias te damos, Dios del cielo, por hablarnos y por ayudarnos a cada día ser mejores para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero recordarle una vez más nuestro lema. En esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de nosotros y que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente, y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.